Hay una historia en la cultura rabínica que decía que un rabino, poco antes de su muerte, compartía a sus discípulos, ¿no? En el mundo venidero, la pregunta que me van a hacer no es ¿por qué no fuiste Moisés? Sino la pregunta que me harán es ¿por qué no fuiste tú? Y en otras palabras, de alguna forma lo que se nos va a indagar, lo que se nos va a preguntar es si fuimos lo que éramos, si llevamos a su máxima expresión aquello que somos, aquello que es cada uno de nosotros. Y esto no se trata de metas, de hitos o de cosas que se poseen. Tiene que ver en el ámbito del ser. Es un ámbito mucho más hondo, mucho más profundo. Justamente el camino de la vida como respuesta a la pregunta que habita en lo más profundo y hondo de nuestro interior. Y para entender este sentido de esta llamada de Jesús, hoy el Evangelio nos invita a esta parábola. Nos invita a esta parábola, como decíamos al principio, en un contexto particular, en un contexto que tiene que ver, en nuestro caso, como argentinos, como políticos, ante un balotaje, en el caso de nuestra condición como miembros de la comunidad humana, en este tiempo de guerras, en este tiempo, como decía el verso de una canción, del todos contra todos, ¿no? Entonces, desde ahí es como que se nos invita a recuperar el sentido de las pequeñas cosas, esa fidelidad a nosotros mismos, aquello que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Es una invitación a no traicionarnos, negando, dejando de lado, ocultando la belleza que cada uno de nosotros tiene. Y por eso, justamente, esto, que es en el orden del ser, no puede ser cuantificado, no puede ser cosificado y cuantificado como muchas veces queremos. Las cosas más importantes de la vida no se pueden medir, no se pueden cuantificar. Cuánto de bien, cuánto de bondad, cuánto de ternura, cuánto... No hay gramaje, no hay escala para medir eso. Y justamente lo que usamos como subterfugio son las comparaciones. Nos preguntamos a veces, no nos preguntamos qué puedo hacer con lo que soy, con lo que tengo, sino por qué no tengo lo que el otro tiene. Entonces, es como, dicho esto, en un contexto y en una cultura como la Argentina, donde muchísimos filósofos hace tiempo han marcado que somos un pueblo tendiente un poquito hacia la envidia, hacia mirar siempre lo que el otro tiene o cómo el otro lo tiene. Y por eso Jesús apela en esta parábola a un lenguaje desde la economía. Habla de dinero, de bancos, de intereses. Y esto, de alguna manera, hasta diría más, ¿no? En este contexto en el que estamos, inflacionario, de intereses desmedidos, de un montón de cosas que no tienen, justamente, lo que tiene que ser cuantificable ya tampoco puede ser cuantificable, ¿no? Entonces, justamente entramos en esa medida, y lo peor es cuando esa medida entra en nuestro corazón. Un lenguaje que nos mete
este lenguaje de lo económico en la lógica de la comparación y del riesgo. Entonces, cuando miramos a todo desde ese lugar, la vida se convierte en un intento de impedir que el mundo nos declare fracasados, que el mundo nos declare afuera. Y entonces, cuando todos nuestros vínculos y nuestras relaciones adquieren como una especie de interés. Yo recuerdo, yo era seminarista, pero me acuerdo que hubo un momento donde estaban llegando al país estas empresas de venta directa, ¿no? Como el Tupperware, todo. Y me acuerdo, yo estaba en el Parque San Martín, ¿no? Una zona más bien clase media baja, todo. Pero había entrado, no me acuerdo qué se vendía, si eran unos productos de limpieza, toda una cosa, pero era algo increíble, quienes promovían eso, eran reuniones, reuniones y reuniones y esto y el otro y una persecución. En ese momento no existían ni los celulares ni internet como la conocemos ahora, pero era una cosa terrible, ¿no? Y cuando alguien no respondía, por así decirlo, a eso, es como que se caía todo el vínculo, porque no era funcional a aquello que se necesitaba. Entonces, justamente de esta manera se pierde el valor auténtico, el valor que no se puede medir, que no se puede conmensurar. Entonces, cuando uno entra en eso, entra algo que también aparece en la parábola, que es el miedo. Aparece el miedo. Cuando vivimos en ese mundo de competencia y comparación, el miedo nos gana el corazón. Y justamente el miedo a equivocarnos, el miedo a ser juzgados, el miedo a no ser queridos, el miedo a que se burlen de nosotros, todo ese cóctel de miedos nos lleva como a magnificar la realidad y a armar nuestra propia película. Y ahora me detengo en la parábola, porque lo que quiere mostrarnos la parábola no es tanto quién tuvo, quién no tuvo, quién hizo los intereses o quién no hizo, sino la actitud del corazón. Lo que quiere mostrar la parábola es la actitud del corazón. ¿Por qué? Porque justamente quien recibe un solo talento, que no era poco, porque un talento eran 60 kilos de plata, eran 6.000 días de jornada, o sea, 6.000 días de jornada paga, 30 kilos de plata. O sea, era un talento, pero era un montón. Entonces, quien lo recibe, en vez de sentir lo propio, dice algo muy interesante. Dice que lo entierra. Lo entierra. No hace cualquier cosa. Eso tenía un sentido, justamente porque desde la ley rabínica, cuando uno enterraba algo, estaba declarando de que no era responsable de eso. No era responsable de eso. De hecho, en el diálogo que tiene con su Señor, primero dice, tuve miedo. Después hace como una especie de planteo del Señor que estaba en su cabeza, porque el Señor pasó de ser el generoso a ser alguien terrible que busca el lucro de todo lo que hace. Y desde ahí dice, enterré, y termina diciendo, aquí tienes lo tuyo. Aquí tienes lo tuyo. A veces en la vida justamente nos pasa cuando tenemos que poner en juego un talento,
una capacidad que justamente a causa del miedo no tenemos el coraje para hacerlo. Y entonces es como que justamente le atribuimos al otro una serie de cosas que el otro no tiene, como esa capacidad de punitiva o esa capacidad de que nos va a hacer algo. No. Entonces, justamente abdicar de las responsabilidades significa también enterrarnos, significa también dejarnos morir, significa perder todo. Por eso, cuando al final de la parábola se nos dice, ¿no? Denle esto al que tiene 10. ¿Qué es el tener o no tener? Justamente es el ser o no ser. Cuando uno decide no ser, cuando uno decide enterrarse, ya está, no queda más opción. Ya uno mismo se ha declarado, por así decirlo, perdido en todo. En cambio, cuando uno decide seguirla peleando, uno sigue dándole a la vida sentido, y no solo a la propia vida, sino a la vida de los demás, porque nuestra vida se construye en ese compartir. Entonces, justamente, pidámosle al Señor que nos haga ver cuánto tenemos desde lo personal, desde lo familiar, desde lo comunitario, cuánto tenemos como país o como nación, y no lo digo desde una retórica, sino reconociéndonos y sabiendo que estamos invitados a hacer de eso, no un juego de cuentas, sino algo que nos ponga justamente a compartir y a multiplicar la respuesta.